Perfecto. Vamos para acá. Bien, esta es la clase 2. Ya directamente lo que hicimos la semana pasada fue una especie de gran introducción a todo lo que, digamos, como para ubicarnos en cuáles serían los factores culturales que nosotros llevamos con nosotros. Esto es así, cuando vamos a hacer, hacemos un curso o nos interesan las misiones, vamos a suponer que tenemos que ir a misionar, no sé, a Papúa Nueva Guinea. Bueno, ¿qué hacemos? Estudiamos cuál es la cultura, las costumbres y de qué forma se puede llegar de forma más asertiva a la sociedad a la que vamos a ir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es interesante estudiar nuestra sociedad como si nosotros no perteneciéramos a esta sociedad. No, obvio que pertenecemos y estamos atravesados por nuestra cultura. No podemos separarnos por completo, pero sí la idea de esta materia es tratar de entender cuáles son los rasgos de nuestra cultura en la que vivimos, ¿sí? Que los tenemos asumidos como normales, como que, bueno, así es la vida, pero en realidad son temas culturales. Si vamos a otra sociedad con una cultura totalmente distinta, las costumbres van a ser absolutamente distintas, ¿sí? Entonces, digamos, uno de los objetivos principales de esta materia es ver qué es, digamos, cómo nos comportamos de acuerdo a nuestra cultura, ¿sí? El posmodernismo es el título que se le pone a la forma de entender el universo o de entender el mundo, lo que se llama la cosmovisión de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, de Occidente en el siglo XXI, ¿sí? Sería. Es decir, nosotros. Bien, ese sería el objetivo. Arrancamos con el libro, la primera parte, es una sucesión de distintos libros que saqué, me parece lo más interesante. Y que lo divide en dos. Por un lado, la espiritualidad posmoderna, y si no me equivoco, la otra parte es la psicología posmoderna o algo así, o el individuo. Ahora los avanzamos un poquito y lo vamos a ver. La espiritualidad posmoderna y subjetiva. Ahí está. Perfecto. Bien. Entre las tendencias que caracterizan a la posmodernidad se destacan un cierto retorno de lo sagrado acompañado por viejas y nuevas formas de irracionalidad, dice. El autor que estamos leyendo es cristiano, ¿no? Pero utiliza el término irracional como decir que hay una especie de retorno en nuestra sociedad a buscar algo más de lo netamente mental, con lo que podemos pensar, ¿sí? O la lógica en las cosas. No, sino que fíjense que nuestra sociedad sí que tiene un interés por lo espiritual. A pesar que el cristianismo, vivido de una manera genuina, ¿no? Porque hay lo que tenemos el cristianismo nominal, es decir, yo soy cristiano, pues soy católico porque me bautizaron de chico y mi familia era cristiana. Bueno, eso es una especie de cristianismo nominal. Bueno, soy cristiano como soy de Boca, ¿no? Es decir, bueno, lo heredé, no importa. Bueno, es más, en realidad porque soy de Boca habría más pasión, ¿no? Pero porque soy argentino, porque soy porteño, por poner un caso, eh, de la misma manera heredo la religión, que la mayoría es cristiana en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo hay una búsqueda en la sociedad de algo que lo relacione con lo espiritual. Hay una búsqueda de lo espiritual. ¿Por qué? Porque como habíamos visto la semana pasada, el modernismo tenía todas las fichas puestas en el conocimiento, ¿sí? Es decir, que a partir de los descubrimientos científicos, del conocimiento y del saber, se va a alcanzar un futuro maravilloso. Al ver que no se alcanzó el futuro maravilloso, empezó una especie de lo que se llama retorno a lo espiritual, a lo sagrado. Los hombres posmodernos vuelven a hablar de Dios y del espíritu. Y acá es muy interesante que el autor pone Dios y espíritu con minúscula, porque no se está refiriendo a el Dios de la Biblia, que sería Dios con mayúscula, ¿no? Sino distintas formas de Dios o distintas manifestaciones de Dios, que no necesariamente, generalmente en la Biblia, Dios con minúscula se utiliza para referirse a demonios, ¿no? O los dioses ajenos
claro, que no son Dios. Pero en este caso, en nuestra sociedad, hay una búsqueda de, ¿vieron que dicen el universo? ¿No? El universo me dijo. Cuando dicen el universo puso todo para que yo llegue a este momento. Cuando dicen el término universo, es una forma de nombrar una especie de Dios, ¿no? El universo es nada, es un intento de salirse de la lógica cristiana, ¿no? No van a decir Dios, ¿no? Sino que, bueno, el universo acomodó todo. Bueno, dentro de esa postura no está tan mal. Está mal, pero no tan mal, dijo Guido Casca. Porque fíjense que la palabra dice que los cielos cantan su gloria. Dicen en Romanos que habiendo conocido a Dios, no lo consideraron Dios. ¿Y en qué lo conocieron? Bueno, en las cosas creadas. En las cosas creadas, es decir, el universo, podemos ver la mano de Dios. La diferencia con esta nueva forma es que no consideran que el universo es creación, sino que el universo es una especie de fuerza superior que gobierna sobre los seres humanos, sobre las personas, sobre las cosas. Es decir, es Dios, es una especie de Dios. Y del espíritu se refiere a que somos algo más que nosotros y nuestras circunstancias. ¿Sí? Somos algo más que carne y sinapsis mentales o cuestiones químicas de nuestro cerebro. La angustia o la alegría se entiende en esta sociedad como algo más que cuestiones mentales, psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Una persona que está triste o deprimida, bueno, sí, se lo puede dar una pastillita, ¿no? ¿Por qué? Porque se descubrió que es una cuestión fisiológica en el cerebro la depresión, ¿sí? Que se diagnostica y con una medicación se soluciona. Sin embargo, más allá de la parte fisiológica, se entiende que, nosotros obvio entendemos, pero se entiende que esa falla en el cerebro ocurre por una cuestión espiritual. ¿Sí? Esta concepción está en nuestra sociedad, en general. Si bien hay ateos, hay agnósticos, hay personas que no creen en nada, pero sin embargo hay muchos que sí que tienen una especie de acercamiento genuino. Y por ahí eso lo podríamos ver la forma como hizo. ¿Se acuerdan Pablo cuando va al aerópago? Que, que Al tenía el Dios no nombre. conocido. Claro, ¿cómo, Linda? Al Dios no conocido, Claro. al que no conocéis, pero adoráis. Eran tan supersticiosos que por la duda que haya un Dios que no conocían, hicieron una especie de monumento al Dios no conocido. Entonces Pablo lo que hace es utiliza eso para hablarles de Dios. Y yo le vengo a hablar de este que no conoce. Eh, bueno, lo que hizo fue entender la sociedad y dar la vuelta. ¿Sí? Entendió que era el miedo que tenían de que tal vez haya algo, o digamos, era la parte de apertura a algo que ellos desconocían, ¿sí? No estaban cerrados, sino que decíamos, capaz que haya algo que no conocemos. Bien, por ahí entra Pablo. Y nosotros un poco podemos hacer lo mismo, un poco, ¿sí? Es decir, bueno, hay una apertura a lo espiritual. Bien, bueno, por ahí hay una pequeña entradita. Y dice el autor, no obstante, el retorno a lo sagrado no significa necesariamente la revitalización del cristianismo, porque no hay un retorno al cristianismo. En líneas generales, si bien la iglesia evangélica ha crecido muchísimo en Latinoamérica, en los últimos años, mucho, no es que el común de la gente que es atea se vuelve al cristianismo. El común de la gente que ha sido atea, es atea o no descree de todo, trata de encontrar otra cosa. Y decir, bueno, están todos equivocados, ¿no? Hasta ahora lo que nos enseñaron están todos equivocados. Sin embargo, tiene que haber algo nuevo. Y en esa búsqueda de algo nuevo, caen en la corriente de este mundo. Digo, nadie encuentra nada nuevo. No es que el que dice, bueno, yo voy a encontrar algo nuevo, generalmente terminan diciendo el pecado más viejo que aparece en la Biblia, ¿no? Yo tenía una compañera de la escuela profesora, recopada, y era todo de la nueva era, qué sé yo, y entonces ella hablando, siempre charlando así
de las cosas espirituales, en una charla muy amena, ¿no? Para nada, yo nunca me engancho en... Cuando son discusiones ya está, dejo de hablar, pero cuando podemos hablar y construir. Y entonces ella dice, no, dice, yo creo que cada uno de nosotros somos un poco Dios, ¿no? Porque tenemos era profesora de arte ella. Nosotros tenemos la capacidad de crear. Le digo yo. ¿De crear qué? ¿Qué podés crear? No, sí, porque tenemos la capacidad de crear. Ella como profesora de arte, obvio que entiende que hay una capacidad creadora. Sí, le digo, pero todo lo que creas son con cosas que te son dadas. No podés crear de la nada. Porque hasta las ideas que tenés son un collage. Nosotros tenemos un montón de ideas, de conceptos, y los agrupamos como una especie de expresión artística. Pero estamos agrupando cosas, no estamos creando. Entonces, crear no tenemos la capacidad. Y por eso digo que es el pecado más viejo, porque es lo que la serpiente le dijo a Adán. Si van a comer este fruto, serán como dioses. Más viejo la idea de que yo soy mi propio Dios. Es viejísima esa historia. Sin embargo, muchos jóvenes dicen, muestran interés por el orientalismo, ¿no? El orientalismo son todas estas religiones, bueno, que vienen de Oriente, Japón, China. ¿Puedo decir algo? Sí, Nanu. Que te iba a comentar que precisamente estabas hablando del ateo y Cristian tiene una compañera que era atea. Ella, una vez Cristian le habló de Dios y ella le dijo que ella no creía en Dios, que Dios no existía. Y hasta que Dios hasta que no vea algo que ella sepa que hay un Dios, ella no iba a creer en Dios. Y a la semana el hijo de ella, tiene mamá soltera, empezó a ir a la iglesia. Ajá. Y nada, ella como que, porque el nene tenía muchos problemas en la escuela y bueno, sus compañeritos lo invitaron a ir a la iglesia, así que el nene empezó a ir a la iglesia a los adolescentes. Yo no escucho bien, como que se cortó. No sé si escuchan todos. Sí, se te corta, Nanu. Parece una abejita hablando, Nanu. Hasta que unos compañeritos le predicaron, entendí. Que fue a la iglesia, entendí. Se le cortaba casi. Bueno, sí, a veces eso, sí, el tema del ateísmo, a veces se necesita una especie de shock, ¿no? Para que creo que, no sé si a la mayoría le pasó, a mí me pasó, yo era ateo, hasta que me encontré con Dios, entonces después, una vez que tenemos la experiencia, después tuve que acomodar toda mi forma de pensar a algo que ya no lo podía desmentir, porque era totalmente cierto, ¿no? No es que, por eso digo, creo que nadie se convierte a partir de la lógica, ¿no? Decir, no, porque fíjate, qué sé yo, eso lo podemos hablar y divertirnos en una charla, y si no, porque bueno, ¿quién creó el universo? ¿Cómo? Bueno, podemos hablar, pero nadie se va a convertir por eso. Generalmente, los que nos convertimos es que estamos desesperados, buscamos ayuda y nos encontramos con Dios, ¿no? Poco más, poco menos. Todos los testimonios suelen ser así, ¿no? Bien, dice el orientalismo, el misticismo y otras formas de religión que difieren de las religiones tradicionales e institucionalizadas como el cristianismo. El problema, ahora vamos a ver un poco más adelante, el gran problema del cristianismo es que creció muchísimo, entre comillas, ¿no? Es un gran problema. Por un lado tenemos la Iglesia Católica, que había crecido tanto en la Edad Media, que era el brazo que sojuzgaba a toda la población conocida, ¿no? Porque eran terribles en la Edad Media. Es decir, ¿cuál fue el problema? Bueno, se oficializó. Y con el evangelismo, más o menos, pasó algo parecido, que es que mientras que si el cristianismo es perseguido, se purifica. ¿Sí? Es decir, están solamente los que realmente buscan de Dios. Ahora, si es buena onda, caes bien y está bien ser cristiano y qué sé yo, bueno, hay un problema porque la mayoría dice ser cristiano y la verdad que lo dice también, ¿no? De nombre. Es decir, que la institucionalización es un problema. Y eso por no contar, en los 80
70, los años 70, 80, habían tantas normas, reglas dentro del evangelismo que no dejaba mucho moverse el Espíritu Santo, ¿no? Muchas reglas, muchas normas. Y entonces es un tema. Si nosotros damos rienda suelta bueno, que el Espíritu haga lo que haga y yo ni voy a estudiar la Biblia ni nada porque el Espíritu es Espíritu, el problema es que me puedo ir a cualquier lado porque no tengo el límite que me da la Biblia. Y por otro lado, si me voy al extremo de solamente la Biblia, lo que dice la palabra, y solamente estudio eso y no busco una experiencia personal, bueno, me termino acartonando, ¿no? El famoso cristiano de palabra, pero de acciones no me transforma, ¿sí? Entonces hay que ir buscando medio el equilibrio entre esas dos cosas. Como Job. Como Job, Claro que él de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. excelente, claro, claro. Oímos, inclusive hasta lo aceptamos o lo tomamos medio como válido, pero la experiencia personal y directa es para nuestra sociedad es lo fundamental. Y esto es lo interesante. Esta cuestión de tener un encuentro personal con Dios tiene mucho que ver con las necesidades de nuestra sociedad, ¿sí? Mucho que ver. Porque en nuestra sociedad necesitamos experimentar directamente, en un plano personal, ¿sí? Y eso también tiene sus pros y sus contras, ahora lo vamos a ver. Hay una proliferación de las religiones tribales o tradicionales. Según este autor, el número de adeptos de tales religiones muestra un incremento del 240% comparados con los de 1910. El cristianismo no perdería su liderazgo en la tabla de números de adeptos. ¿Sí? Seguimos siendo, digamos, la religión mayoritaria. Sin embargo, hay un incremento enorme, 240%, de otras religiones. El hombre posmoderno urbano siente la necesidad de creer, pero se resiste a reintegrarse al seno de la religión institucionalizada, a la cual va como representante del viejo orden. Institucionalizada, es decir, marcamos tanto las pautas para no desviarnos, que termina siendo, en una época no se podía ni danzar, ni solamente se cantaban los himnos, ¿no? Es decir, y los himnos están geniales, no es que están mal, porque la verdad que los himnos, tanto musical como literariamente, están muy cargados de teología, no son cualquier pavada lo que se escriben, son muy buenos. Pero si solamente decimos, bueno, no se puede hacer más que esto, bueno, nos ponemos una restricción que no es natural para un cristiano. Pero también puede ser que el hecho de los himnos estaban en la iglesia porque no todas las personas tenían acceso a una Biblia y también a través de los himnos ellos iban aprendiendo la palabra de Dios, también se tomó por ese lado. Tal cual, excelente. Todos los himnos tienen fundamento bíblico de pe a pa, todos, sí. Sí, sí, entonces no solo estás alabando, sino que estás evangelizando y estás enseñando con la misma canción. Sí, sí, tal cual, Sí. tal cual. En la actualidad, las canciones tienen más que ver con, en general, o sea, hay dos problemas con las canciones. En general, tienen más que ver con, un poco lo que vamos a ver ahora un poco más adelante, con saciar una necesidad propia personal, ¿no? El lléname y qué sé yo, que son hermosas también las canciones. Yo no es una crítica, sino que vemos que hay una mayor enfoque al yo, ¿sí? Yo voy a ser el que haga esto, mucho enfoque en el yo, ¿sí? Y poco en lo comunitario y poco en Dios. Son muy pocas las canciones que hablan, por ejemplo, de la Trinidad o de la encarnación de Dios o de la resurrección o de que Jesús vence el pecado. Muy poco. La mayoría es una especie de buscar autosatisfacción. La mayoría, ¿sí? Y las otras, después hay una especie de, que también hay una carga muy, muy grande de estoy enamorado, algo más de expresar sentimiento, ¿no? Que también está bien, pero si nos falta
la otra pata, que es un poco la enseñanza, bueno, nos está faltando algo, ¿no? Nos sentimos bien cantándolo, pero nos quedamos medio vacíos después. ¿Sí? El hombre postmoderno urbano, sí. ¿Alguien dijo Me algo? quiero sacar de la duda algo. Sí, decime. Recién estaban hablando sobre los himnos, pero sí es verdad lo que vos decías, que hoy en día las canciones modernas hablan más de nosotros, digamos el uno, que uno quiere. Y si uno se pone a prestar atención a lo que eran los himnos, como decía, hay muchos himnos que llegan verdaderamente, eh, ¿cómo te puedo decir? La letra, sin cantarlo, con solo leer la letra, todos los himnos hablan de la alabanza a Dios, tanto de Jesús, de Dios. Y las canciones postmodernas o las canciones modernas últimamente se olvidó o se olvidan de hablar de Dios. Hablan más lo que nosotros sentimos, digamos, lo que nosotros queremos o lo que nosotros queremos sentir. Y no se habla más sobre Dios. Hay pocas alabanzas modernas que hablan sobre lo que es Dios, lo que es Jesús. Y en cambio en todos los himnos ves que siempre está reflejado lo que es el amor de Dios y lo que es Dios y lo que es Jesús. Tal cual, tal cual. Hay muchas canciones que no mencionan a Dios, no lo nombran. De tal manera que yo, en el espacio vacío que queda, puedo poner lo que quiera. Nosotros, como somos cristianos, pensamos que estamos hablando de Dios o de Jesús. Pero una canción típica es Cuando levanto mis manos, no sé si la conocen. Dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto las manos, comienzo a sentir el fuego. Un montón de cosas que le puede pasar a un bandista. Porque en ningún momento dice Dios, Jesús, Espíritu Santo. Algo. O puede ser una cuestión de autoayuda, ¿no? Cuando digo, una persona atea la podría cantar diciendo, cuando yo levanto mis manos y cuando me pongo en marcha, siento fuerza, porque es una cuestión autoperceptiva. Ese olvido de mencionar a Dios, no sé fue la intención del autor, pero tal vez a veces lo que hacen es, en este caso en particular, no sé, de ninguno en realidad lo sé, pero como hay muchas canciones así, y como hay una gran industria de la música, lo que buscan es apertura, es que la misma canción le sirva tanto al cristiano como al no cristiano, porque lo que buscan es más público. No, y no estoy hablando del autor, que tal vez lo haga de todo corazón y toda devoción, pero detrás del autor hay toda una compañía que lo que busca es dinero, porque para eso son las compañías, ¿no? Y entonces lo que buscan es expandirse, entonces a veces nosotros sacamos la idea que para nosotros es muy claro de qué está hablando, pero para nosotros. Y pongo ahí a la mujer que amo, pongo ahí o al hombre que amo, pongo ahí, y queda perfecta la canción. ¿Sí? Ese olvido no es inocente en muchas canciones. Por eso a nosotros nos sirve, pero a diferencia de los himnos, es que además te instruía. Si alguien llegaba, se enteraba de qué se trataba. No es que no se enteraba. Alguien llegaba a una iglesia y se enteraba de qué se trataba. Sin embargo, hay que decirlo, era tan estructurado que prácticamente no dejaba mover al espíritu. ¿No? Yo creo que son varios extremos, que si nos vamos a uno o al otro extremo es un problema, porque siempre termina siendo incompleto el evangelio. ¿Sí? Un evangelio a medias es medio evangelio, no sirve. Bueno, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la nueva espiritualidad? A ver qué hora es. Pero yo dije, sí, ahora vamos a hacer una cosa. Ahora continúo con esto. Vamos a ver el tema de la tarea, a charlarlo, tranquilos que no hay... Para el final de todo sí vamos a hacer un trabajo práctico que lo van a ir preparando. Ah, hola, Dorita se sumó. Recién ahora la veo. La idea es, en estos 4 tópicos, habíamos marcado 4 temas, Cuatro. entre tantos que hay en problemas que hay en la actualidad, y cuál es el papel que la iglesia debiera tener frente a estos problemas. ¿Sí? Esa sería la pregunta. Equilibrio ecológico, economía, descrédito de las iglesias y crisis emocionales.
que es algo que sobra en la actualidad, ¿no? Sí. Bien. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuál es el papel que Yo leí más o Sí, menos, Fer, sí, sí. perdón. Yo leí más o menos lo que era la tarea, pero quisiera escuchar, digamos, para ver más o menos si es lo que yo pienso, Dale, porque no pude mirar la clase anterior, pero quisiera saber más o menos si es lo que yo pienso para no meter la pata. dale, dale. Está bien, dale. Yo no la hice porque no lo entendí. Ok. Un 1. Te escucho, Nanu. Bien, hasta ahora se excusaron 2. Quedan 3. Yo sí la hice. ¿Lo podés compartir ahora, Nanu? Sí, 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 ya llegué a casa. Ah, Te lo dale, estoy poniendo en la compu, pero por eso no tengo el caso. dale. Bueno, el equilibrio ecológico era, ¿no? El primero. Sí, 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 equilibrio ecológico. Bueno, el cuidado es el cuidado de la tierra y demás criaturas fue un solemne encargo que Dios hizo a la raza humana. En el Salmo 104 nos habla de la grandeza de Dios y de toda su creación, pero el ser humano postmoderno ha pervertido en su esencia de la creación. Situación económica, puse, ante esta crisis, la Iglesia debe llegar a los sectores de la clase de baja y de media, dado que estas clases fueron abandonadas por el Estado o por la Iglesia predominante, o sea, católica, y la Iglesia debe enseñar cómo llevar una mejor calidad de vida hablando de carencia concreta, llevando un mensaje de amor, fe y esperanza. En el descrédito de la Iglesia puse: esto surge por iglesias falsas y se crean con el fin de hacer operaciones dudosas. Por ejemplo, en Nicaragua en el 2019 el señor Eric Salvador Rodríguez era un narcotraficante y el pastor del pueblo. Hacerse pastor es fácil. Hoy soy pastor por el dual espiritual, que es otro. En común encontrar un pastor sin rebaño. Pero Mateo 7, 15, 29 nos enseña sobre estos pastores y falsos profetas. Ante esto, la Iglesia debe mantener una postura de mostrar paz, integridad, benignidad, gozo y los frutos del Espíritu Santo, los cuales serán las cualidades para marcar la diferencia. Y el último es crisis emocional. El papel de la Iglesia en las crisis emocionales se encuadra con la vida espiritual, donde cada vez más personas han perdido el sentido de referencia y de existencia humana en el mundo. Dentro de este parámetro, las iglesias han abandonado su tarea histórica de ser contracultural, una respuesta y una alternativa a la cultura imperante, conformándose en ser subcultura. Frente a esta crisis, la Iglesia debe tomar la exposición de la palabra como eje central, volver a las raíces de su primer amor y volver a lo que le identifica. Excelente. Bueno, Con pasaje bíblico y todo. Bien. bueno, eso me faltó a mí los pasajes bíblicos, porque lo hice así para, digamos, como para compartir. En el primero yo puse cuál debería ser el papel de la iglesia en la siguiente crisis. Hay un mandato específico de Dios en la parte ecológica, cuando manda al pueblo de Israel que 6 días debían trabajar. Y la promesa es que no iba a faltar el alimento. Quizás hemos dejado de lado el creer en esa provisión de Dios, dejar el séptimo día o el domingo, como decimos, como día de descanso.
poner. Después es situación económica y financiera. No robarle a Dios, en primer lugar. Dice que debemos llevar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y dice, dar al necesitado y no gastar más de lo debido. Porque muchas veces hoy día, por el hecho de que estoy haciendo cosas para Dios, se gasta más de aquello, en vez de vivir como vivían las primeras comunidades cristianas, que todas compartían. No es que nos vamos a poner en este momento así, pero sí tener ejemplos. Si yo tengo un alumno que yo sé que está pasando por una necesidad, una carencia, voy a tratar de ayudarlo, porque eso es parte también de nuestro ministerio. Después dice, el otro era descrédito de la iglesia. Hay un descrédito total, como hay una de las compañeras dijo, es por el mal testimonio que se ha hecho, que personas sin ser ungidas, sin ser preparadas ni nada, están ocupando un papel con el título de pastor, siendo que eso no es que nos colgamos algo y ya estamos. Hay un tiempo de preparación, hay un llamado, hay una consagración para servir a Dios. No es que de la noche a la mañana vamos a hacer. Entonces, estos malos testimonios y la iglesia que dejó de ser llamada en muchos lugares casa de Dios, que donde la gente iba a congregarse y donde sí tenía esa comunión íntima con Dios y con los hermanos. Y la última, en la crisis emocional, es confiar en los beneficios que nos da este mundo, las satisfacciones que nos da, todos esos beneficios, y haber bajado nuestra mirada, que todo proviene de Dios, y confiar enteramente en la provisión divina. Lógico, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir una función, pero poner en primer lugar a Dios. Excelente, Linda. Muy bien. Bien, Dorita no sé si puede hablar, porque ella a veces se conecta, pero también está en otra clase. Bien. Fer, Sí, Ramón. a ver, más o menos lo que yo pensaba. La primera de todas, repetime la pregunta que era. Era, ¿qué papel tendría que desempeñar la iglesia en 4 aspectos? El primero era el tema del el equilibrio ecológico o desequilibrio ecológico que vivimos en la actualidad. Yo, digamos, en ese punto específico, digamos, el desequilibrio o equilibrio ecológico, para tratar de acomodarlo, yo creo que la iglesia no puede tomar ninguna carta en el asunto, porque cuando Dios creó el jardín del Edén, plantó al hombre ahí, en el mejor lugar. Y al hombre no le interesó, digamos, estaba en un lugar donde no estaba contaminado, donde no tenía que trabajar, tenía todo a su alcance, y así todo, digamos, el hombre se equivocó y salió de ahí. Y después todas las cosas que pasó en la tierra viene a ser por culpa del hombre. Sí. Pero Dios plantó al hombre en el lugar más limpio y más sano y con la mejor oportunidad que tenía por delante. Así que, digamos, yo pienso que la iglesia no tiene mucho para tomar cartas en el asunto, porque no puede hacer nada. El hombre hace y deshace a su gusto y antojo la contaminación del mundo. Después, sobre la situación económica, también en eso la Biblia enseña y Jesús enseñó que pobres iba a haber siempre, y que nosotros tenemos que dolernos, tenemos que tener compasión y ayudar a los pobres. La iglesia, ¿qué carta tendría que tomar en ese asunto? Digamos, tener o sentir misericordia por los pobres y ayudarlos en todo lo que se puede. Pero la iglesia tampoco no es
un lugar para siempre darle de comer a las personas, sino que nosotros tenemos que repartir el Evangelio, compartir el Evangelio y las buenas nuevas, pero tampoco podemos estar siempre abriendo las puertas, más que nada para darle, sustentar el estómago cuando la necesidad primero de las personas está hoy por hoy en el estómago, pero nosotros tenemos la obligación de compartir las buenas nuevas. Hasta ahí llego con eso. Después los otros, crisis emocional, no sabría qué decirte porque, digamos, la crisis emocional de hoy por hoy, tener bronca es una emoción, estar triste es una emoción, y Dios no es emoción, es espíritu, es espiritual. Bien. Y la última era, no, la del medio, con respecto al descrédito de las iglesias. ¿Qué debería hacer la iglesia? La iglesia. Yo creo que el descrédito de las iglesias se basó mucho hoy por hoy, como decía la hermana recién, por personas que están en un lugar donde no deberían, pero porque nosotros somos carta abierta, somos carta leída, pero nuestro comportamiento, nuestra conducta no va acorde con lo que predicamos o con lo que decimos. Y en contra, porque todo nuestro barrio tendría que ser predicado sin que nosotros abramos la boca, sino con solo vernos, con solo conocernos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo somos, cómo nos manejamos en el barrio. La gente sabe y te conocerían, quisieran conocer al Dios que vos seguís por tu comportamiento y por tu forma de ser. Pero al comportarnos mal y al vivir como vivimos, la gente aborrece el cristianismo por la falsedad que hay, por la hipocresía, porque en la iglesia somos una cosa y en nuestra casa, en nuestro barrio somos otra. Por eso yo creo que es el descrédito de las iglesias hoy en día. Interesante. Bien. Vas un poquito a contramano del resto, salvo en el último. Bien. Ahora vamos a hacer una devolución. Bien. Interesante lo que decís. Bueno, Dorita, Andrea, ¿se animan a decir algo al respecto? Bueno, mira, con respecto a lo que dice Ramón, es lo siguiente. Primero, voy a argumentar por qué creo que en algunas cosas no están así como decís. Está bien que decís que el desequilibrio ecológico es casi propio del ser humano. Como vos decís, de entrada ya arrancó mal el ser humano y tiene que ver con la naturaleza de las personas. ¿Sí? Los seres humanos somos así, destruimos lo que tenemos por delante. ¿Está bien? Pero esa es la naturaleza carnal, o podría decir el hombre natural, diría el apóstol Pablo, ¿no? Naturalmente somos así. El tema es que nosotros predicamos que nos comportemos, como bien decís a lo último, que nosotros nos comportemos de otra manera. Es decir, que la enseñanza y la predicación tendría que apuntar también a este tema, que es decir, no, pará, nosotros debiéramos cuidar el medio ambiente. Hay un pasaje bíblico que a mí me parece, si bien está re bien las dos que citaron tanto Linda como Nanu, que es el Señor nos dijo que seamos mayordomos, ¿sí? Es decir, que administremos todo lo que Él nos da. Hay un pasaje que está en Deuteronomio 20:19, si no me equivoco, que dice que cuando vayas y sities un lugar, es decir, estás yendo a la guerra, dice, no tales los árboles. Dice que no hay que, dice, porque los árboles no son hombre para defenderse. Es muy interesante el valor que le da a los árboles la misma palabra. ¿Sí? Nosotros a veces, yo ahora me puse en una, después que leí ese pasaje, en mi casa los árboles son enormes, los dejamos crecer. Igual son árboles que ni se desgajan ni se quiebran, entonces por eso también lo podemos hacer, ¿no? Pero enormes que miden, no sé, como 5 o 6 metros y son gigantes. Y yo, no, la verdad es que me gustan así. Y a veces veo, la verdad que me duele cuando veo que, no sé, hay un árbol en la vereda y por miedo a que se suba algún ladrón, qué sé yo, los tronchan directamente, los sacan, siento como que los mutilan. Entonces, en eso sí podemos hacer, tal como dijo creo que en esto era lo que había dicho. Sí, bueno,
Vos mismo dijiste, Ramón, que dijiste compartir el Evangelio. El Evangelio empieza con un somos salvos por medio de Cristo, pero es tan amplio que también incluye las buenas obras, como vos dijiste, el testimonio. Y entonces también incluye el ser mayordomo de nuestro entorno. En la enseñanza y en nuestra conducta debiera estar el cuidar el medio ambiente. Obvio que no podemos, no me parece, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero no me parece propicio, no sé, ir a hacer una manifestación o qué sé yo, ir de forma belicosa contra algo. Pero sí me parece interesante el que por lo menos en la predicación esté el cuidar el ambiente en que vivimos. Porque si, como vos dijiste, todos los cristianos nos comportáramos de acuerdo a lo que dice la Biblia, bueno, no habría tanta cantidad de tala o de basura que generamos solamente por una cuestión de progresismo o de consumismo. Ujú. Y con respecto a los pobres, está muy bien también lo que decís, pero es decir, bueno, nosotros, digamos, la función de la iglesia no es asistencialismo. Sin embargo, el deber de un cristiano sí es asistir a alguien que está necesitado. Y como bien dijo, en esto sí lo había dicho Nanu, es ayudar y enseñar. Es decir, bueno, te ayudo en los primeros pasos, trata de salir de la crisis, porque en eso sí se demuestra el amor. Los que alguna vez hemos sufrido una crisis personal económica, bueno, a mí me ha pasado, de no tener para comer, cuando viene un hermano y te trae algo concreto, físico, algo para comer o dinero, bueno, uno realmente ve que, bueno, esto es realmente es amor real, no es amor de palabra. ¿Por qué? Porque trajo algo concreto. Ahora, si yo a partir de entonces, bueno, solamente voy a depender de que me traigan para comer, bueno, ahí ya hay un problema, ¿no? Sino que la idea es, bueno, una vez asiste a alguien para que salga del paso, y eso es, de alguna forma, ayudar al pobre, al necesitado, y tiene que ver con la finanza. Me encantó lo que dijiste, Linda, con el tema de dar, enseñar a dar. Porque eso también, el problema a veces que tenemos es que lo amarrocamos para nosotros, para nosotros, para nosotros, y nos cuesta mucho soltar. ¿Sí? Y entonces, tanto ofrendas, diezmos, digamos lo que dice el Señor, pero también ayudar a la viuda y al huérfano. ¿Quién es la viuda y el huérfano? El que tiene necesidad y no puede por sus propios medios sustentarse. Representan eso en la Biblia, la viuda y el huérfano. Que en nuestra sociedad puede ser cualquiera que esté pasando una crisis. La verdad que en nuestra sociedad en Argentina hay el gobierno asiste mucho, así que la verdad es que morirse de hambre, como puede pasar en otros países que mueren o de sed o de hambre, bueno, gracias a Dios no pasa porque con un poco que se mueva una persona, comida va a conseguir, ¿no? Pero por ahí el papel de la iglesia sí es enseñar el tema de que, bueno, cómo manejarnos con el dinero. El dinero maneja. Otra Sí, cosa, sí, otra cosa que quiero comentar en base a lo que decís, es tan tangible y tan real como Dios nos va enseñando y guiando. Nosotros cuando llegamos aquí a la ciudad de Frías, bueno, nosotros teníamos una vecina que al poco tiempo ya quedó viuda. Entonces, hasta que en ese tiempo, hasta que le llegó la pensión, todo eso, nosotros con mi marido siempre la asistíamos. ¿Pero por qué? Porque es lo que a nosotros nos enseñaron. Entonces, como cristianos, bueno, siempre la asistíamos. Pasados unos buenos años, unos 20 años, cuando fue toda esta crisis del tiempo de Alfonsín, todo eso, nosotros tuvimos que cerrar la empresa, todo eso. Bueno, se liquidó a los empleados, todo, y quedamos con hijos chiquitos, todo, y era únicamente día, eso sí que hemos aprendido a depender de Dios día a día. Pero una cosa, Dios no nos permitía que nosotros digamos a nuestros familiares que estamos con la carencia. Él nos estaba enseñando algo. Una mañana mi marido sale a la vereda y me dice, entra y me dice, poné la pava, dice, allá viene la bruja, que le decíamos, le decimos con cariño a esta señora. ¿Y qué venía esta mujer viuda? Con 2 bolsas llenas de mercadería, ella no sabía, y dice, miren, yo he cobrado, como ustedes siempre han sido tan buenos conmigo, no sé, sentí en mi corazón, no es creyente, aclaro, todavía es dura, sentí en mi corazón de traerles esto para compartir con ustedes.
nos trajo aceite que no teníamos, azúcar que no teníamos, yerba que no teníamos, bueno, toda la mercadería. Pero hay una cosa que Dios, como enseña, ella todavía no se ha convertido, pero su marido en el lecho de muerte se convirtió y Dios le abrió los cielos y él vio que había, y a mí lo que me maravilló que era un hombre que jamás había leído las escrituras y que hacía descripciones del cielo, que nosotros por el Apocalipsis sabemos y todas las cosas, era envidiable las cosas que ella me comentaba. Y lo único que él le pidió, dice, cuidar de nuestros hijos. Y Dios me dio el privilegio de los nietos de ese hombre que sean mis alumnos. Yo digo, cómo Dios va ensamblando todo, pero todo está conforme, si andamos conforme a su perfecta voluntad, con todo lo que nos pasa en este mundo, pero saber en quién confiamos. Tal cual. Era compartir este testimonio porque me Vos. dio con la... Bueno, Está y tiene que ver con eso, ¿no? Con realmente ser cristiano. La verdad es que ninguno de nosotros va a ser perfecto, ni ningún cristiano en esta tierra va a ser perfecto, pero sí por lo menos tratar de comportarnos como decimos que somos, ¿sí? No, como dijo Ramón, ¿no? El descrédito en las iglesias no solo es por los pastores No. que dicen ser, sino la mayoría es por los cristianos, que somos de boca cristianos, pero no hacemos eso con una persona necesitada. O sea, no marcamos la diferencia, ¿sí? Tratamos de integrarnos tanto en la sociedad que somos uno más, ¿sí? Entonces, bueno, también ahí más o menos tratar de encontrar el equilibrio y uno de ser íntegro, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus luchas y cada uno le cuesta distintas cosas, pero por lo menos la pretensión de alcanzar lo que decimos, ¿sí? Eso es con el testimonio. Bueno, seguimos con la clase. Seguimos con la clase de hoy. Excelente todos los comentarios que dijeron, ¿sí? Y básicamente yo había anotado algunos pasajes y básicamente son lo del descanso de la tierra. Lo habías dicho con respecto al reposo de la tierra con la ecología. Yo había anotado el descanso de la tierra con el tema de la economía, más o menos la misma idea, que Da era, más o menos. Sí. claro, que en Israel era cada 49 años se tenía que se perdonaban las Jubileo. deudas, ¿no? Claro. Es el jubileo. Y el otro son los 6 años de trabajo de la tierra y el 7º descanso. Claro, claro. Y bueno, eso también es muy interesante. Habla mucho de economía en la Biblia. Sí. Y si miramos un poco en la historia, no nos abocamos ahí, pero cada vez que hay un conflicto, una guerra, siempre, o un problema grande, siempre el problema es económico. Nunca es ni ideológico, digamos, lo central, inclusive ahora lo que está pasando en Israel, el problema es económico. Después hay cuestiones tradicionales, religiosas, etc. La división que hizo Martín Lutero, entre comillas, ¿no? No es que Martín Lutero hizo la división, pero cuando Martín Lutero protesta contra la iglesia, el problema era económico. Y digamos, el protestantismo nace por un tema económico, por la venta de indulgencias que hacía la iglesia católica. Es decir, que la economía marca muchísimo el devenir de la historia. Y es increíble que yo no lo puedo creer que en la escuela nos enseñe desde jardín hasta sexto del secundario economía todos los años, todo el tiempo tendrá que. Porque si es algo que nos maneja nuestra vida, debería enseñarse cómo manejar el dinero, qué hacer, cómo poner una pequeña empresa, ¿no? Que es el problema que siempre se encuentra cuando salen al mundo real, que, bueno, si consiguen un laburito no saben qué hacer con la plata, etcétera. O las pensiones que les dan, o qué sé yo. Eso por un lado. Y nosotros como iglesia, tal vez podríamos también hacer algo con respecto a la enseñanza del manejo del dinero, ¿no? Eso con hermanos por ahí que sepan, por ahí no todas las iglesias lo pueden hacer, pero sí enseñar. Y bueno, la primera cosa sería el tema de dar, ¿no? Habría que ir a contracorriente de la lógica del mundo, ¿no? Como dando es que se recibe. Bien.
Una vez en la iglesia del encuentro, Fer, ¿Sí? de donde yo iba, bueno, fue un pastor que era economista y él enseñó, y la verdad que fue re justo en ese tiempo porque yo había empezado a trabajar re bien y tenía la computadora que me habían dado del gobierno, me quería comprar una, entonces él siempre decía que cuando uno se quiere comprar algo, si tiene dos computadoras y se quiere comprar una, por ejemplo, dice, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿me sirve? ¿Es necesario que yo quiera comprarme esto? Si yo ya tengo una, vendo las dos y por ahí me puedo comprar una, pero siempre tendremos que preguntarnos, ¿es necesario? ¿Lo necesito? ¿De verdad quiero esto? Nos abrió un montón la mente ese pastor. Era un pastor que sabía mucho de economía y nos enseñó un montón y yo ahí aprendí, porque era una gastadora compulsiva, Claro, pero él nos enseñó re bien. La verdad que fue una bendición ese pastor. claro. Sí, sí, y más que tenemos el tema del consumismo muy Sí, metido por todos lados, ¿sí? La iglesia por ahí ahora predica mucho el tema de cómo guardarnos en santidad con el tema de la sexualidad, se habla mucho, porque sí bombardean por todos lados también en los medios, ¿sí? De la sí. misma manera, creo yo, que tendría que hablarse del tema de cómo manejar una casa, la economía, etcétera. Porque también nos bombardean de todos lados, consumir y consumir, necesitas, necesitas, necesitas. ¿Sí? Está re bien lo que decís. Bueno, ¿realmente lo Y por el necesitas? diezmo también, ¿no? Claro. Y por el diezmo, porque muchas personas dentro de la iglesia no ponen el diezmo. Creo que era el momento de Acción de Gracia que uno hacía y ahí él le explicaba. Era el suegro de Ulises, el cantante de Rescate, Ah, el mira. pastor. No recuerdo el nombre ahora. Bueno, pregunta, ¿cuáles son los rasgos esenciales de la nueva espiritualidad? Dice acá el autor. Decir, hay algunos rasgos que son comunes a la sociedad, rasgos que tienen que ver con la nueva espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad postmoderna, dice, es subjetiva. Subjetiva quiere decir que hace referencia siempre al propio sujeto, es decir, a la persona. Si hablamos de espiritualidad, no hablamos de eh, solamente, vamos a suponer, el Espíritu Santo, la naturaleza del Espíritu Santo, etc. No, no, no. Cuando se habla de espiritualidad en la actualidad, es cómo me atraviesa a mí. Individualismo. Exactamente, Ujú. el individualismo. Puesto que no hay un fundamento religioso al que aferrarse, lo que prevalece es el individualismo religioso. Tal individualismo alcanza su plenitud y expansión en el nuevo movimiento religioso llamado Nueva Era, lo que vimos hace un ratito, ¿no? La nueva era, que de nuevo no tiene mucho, está centrada la visión en el yo, en la persona a la cual suscribe a esto. Y el tema de la nueva era es medio difícil también explicar porque no es una, digamos, no congrega en un lugar, no es una religión netamente hablando, tampoco es una filosofía que se pueda estudiar, sino que es una especie de línea de pensamiento donde convergen un montón de cuestiones que tienen algunos rasgos en común. El individualismo es el número uno, ¿no? No solo nosotros somos nuestro propio Dios, o podemos llegar a serlo, sino que todo lo que buscamos es el propio placer, ¿no? O la propia satisfacción o realización personal. Estamos ante un panorama en el que no hay un salvador. El Mesías es cada uno, ¿sí? Cada uno de nosotros nos podemos salvar. Ese sería el paradigma. Sí. La espiritualidad de la nueva era lleva al sujeto a concentrarse en sí mismo para afirmar narcisísticamente el propio yo como una única instancia unificadora. Sí. La nueva hora lleva, lo repito, a concentrarse en uno mismo. Y fíjense que esto atraviesa la iglesia, lo que decíamos al principio. El tema del ir a la iglesia para satisfacer mis necesidades está bien para una primera etapa de cristiano, ¿no? Yo voy desesperado porque no tengo cómo, necesito suplir una necesidad que tengo, entonces me invitan a la iglesia y espero que esa necesidad espiritual sea satisfecha. Ahora somos insaciables. Digo,
siempre vamos a buscar a la iglesia. No está mal buscar de Dios, obvio, somos dependientes de Dios, está bien. Pero son pocas las veces en que vamos, o pocos, lo que uno va a la iglesia a dar, ¿no? Voy a dar, no a recibir. O no solamente a recibir, sino que el objetivo último es dar. O, digamos, la naturaleza de la vida cristiana debería ser esa. Dice, la religión se ¿Cómo, privatiza, se individualiza y se subjetiviza. Es decir, cómo estás? ¿Cómo estás? Pero acabo de hola ingresar, Charlie, Dios te bendiga. Bienvenido. perdón por la tardanza, pero me agarraron una llamada larga. No hay problema. Bienvenido. Gracias. Ya no existe la verdad religiosa objetiva, teologizada, sino una verdad vivida subjetivamente. ¿Sí? Digamos, no es algo objetivo, de decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Yo puedo acercarme a Dios de esta manera y de esta manera no puedo acercarme. Sino que es subjetivo, es decir, cada uno tiene su forma. Nada está bien y nada está mal. Y yo me acerco a Dios como a mí me sienta bien acercarme a Dios. Como yo lo entiendo y punto. ¿No? Es un problema. La verdad religiosa no se determina ni por la tradición ni por la institución, sino por la experiencia subjetiva. ¿Sí? Esta espiritualidad subjetiva se detecta con mucha facilidad en las obras de Benijín, como Buenos Días Espíritu Santo y La Unción. En Buenos Días Espíritu Santo, por ejemplo, Jin relata su experiencia personal con el Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo. A Jin no le interesa mucho la doctrina tradicional del Espíritu Santo, sino su encuentro personal con él. Esto no es una crítica a Benijín. Por lo menos no lo veo yo en lo que leí. No lo vi como una crítica a Benijín y su doctrina, sino como que es hijo de su época. Es decir, en esta época poco importa lo que diga la tradición o poco importa lo que diga el análisis teológico de la Biblia, sino que lo único que importa es mi experiencia personal. ¿Sí? Bueno, eso es una cuestión cultural nuestra. Es decir, bueno, no me importa lo que diga, no me importa que diga una institución, lo que importa es cómo lo vivo yo. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí? Bueno, no deja de ser una forma individualista del contacto con el Señor. Que como digo, obvio que solamente institucionalizado, solamente con teología, bueno, no vamos a hacer nada, no nos va a modificar nuestra vida. No. Pero no podemos abstraernos de eso, de la comunidad, porque la iglesia es comunidad. Y el Señor la instituyó para que vivamos en comunidad, con reglas comunes y sujetándonos unos a otros. ¿Sí? Sí. Vemos que el gran apóstol Pablo, va a la iglesia de Jerusalén a resolver algunas cuestiones. Se tenía que resolver el tema de si los cristianos, para ser cristianos, tenían que circuncidarse o no. Entonces lo ponen en charla entre todos los cristianos y se terminan sujetando a la autoridad última de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Es decir, la institución es puesta por Dios. Pasa que tiene muy mala prensa en la actualidad. ¿No? Decir algo, ¿por qué? Porque la institución lo dice y porque nosotros venimos un poco, como dice el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, nosotros, después de siglos de ser cercenados o que no nos dejen crecer por la institución, bueno, uno se libera de la institución y dice, ya está, yo tengo mi relación con Dios personal y yo entiendo el Evangelio así y no me importa nada la institución. Bueno, creo que ese también es un extremo nocivo, porque no nos podemos desentender de la iglesia, porque es así, porque el Señor la instituyó y quiere que vivamos en comunidad, punto. ¿Esto? Si puedo acotar algo, Sí, señor. cuando ingresé la llamada estabas diciendo, bueno, hay varias cosas que se pueden decir de lo que estabas hablando. Primero, tú tienes razón, la gente no está enseñada para, para dar, o sea, y yo creo que ese es un gran problema de la institución en sí, porque
tenemos a la iglesia como un, no sé, como un cualquier tipo de cosa que es para dar de comer, darle al vestido al pobre, darle esto, darle lo otro. La iglesia no fue constituida para como una, como una organización sin fines de lucro. De hecho, la función de la iglesia no es solventar las necesidades de otros. Entonces, sino que es liberar a los pueblos de la opresión y del pecado. Entonces, cuando llega una persona, nosotros le enseñamos tristemente a que llega a pedir todo, de todo. Y la iglesia que no se lo da es una mala iglesia, ¿verdad? Son malos. Entonces, es una mala enseñanza. Porque, por ejemplo, yo en mi época, hablo por Guatemala y por El Salvador, a nosotros nos enseñaron que vos llegás a adorar. O sea, no llegás a llorarle a Dios, no llegas a tirártele a llorar, a ser un dependiente, una sanguijuela del reino de Dios. Entonces, pero hoy en día eso ha cambiado mucho, mucho. Por ejemplo, ese concepto que yo te acabo de dar, hoy se puede sonar muy violento, pero anteriormente así nos enseñaron. Vos no sos una sanguijuela de Dios, vos no sos un parásito, vos llegas a dar y tenés que pensar en dar. Entonces, hay cosas que han cambiado mucho y han vuelto a la iglesia ineficiente. O Sí, sea, tal cual. la han Porque, vuelto inútil. sí, porque además vos fíjate que los que hemos servido, digamos, las personas tenemos la necesidad de dar, aunque en una primera instancia vamos a recibir, porque necesitamos, porque estamos desesperados, enseñarle a un hermano menor a dar y no tanto a ir para recibir, se termina de desarrollar como persona, ¿no? Ir a dar, ir a ver qué hace falta, ir a ayudar y a ver qué Exacto, puedo hacer. Sí, sí, obvio, tiene mucho más que ver, no solo con un cristiano maduro, ¿no? Hoy Ramón hablaba del tema del testimonio, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y bueno, yo me comprometo con el Señor a tener determinada conducta y bueno, y digamos, es la parte que yo pongo, ¿no? Y entonces está bien, decíamos hoy que en una primera instancia una persona que no tiene para comer, bueno, está bien ayudarle, dar, ¿no? Ofrendar, la palabra dice que hagamos eso, pero tiene que ser un momento de ayuda, en un momento de zozobra, para que después pueda salir adelante, ¿no? Enseñarle a que salga adelante y no que no a ser cristianos dependientes. Es un problema. exacto. O sea, hay un pastor muy conocido, pero muy conocido, que hizo un comentario que aquí cayó mal, pero de Guatemala, y él dijo algo que siempre nos dijo a nosotros. O sea, a nosotros dijo, si ustedes van a ser pastores, si ustedes crecen y la congregación no, algo están haciendo mal. O sea, si crece el pastor, tiene que crecer la congregación. Porque cuando no crece la congregación con su pastor, decía él, la gente sale corriendo detrás del gobierno para vivir de planes sociales. Interesante. Entonces, ese es el punto. Nos hemos vuelto inútiles porque no, yo creo que porque personalmente pienso porque quieren ser más buenos que Dios. Aquí yo hace poco tuve lamentablemente un encontrón con un pastor porque yo le dije a él claramente, él está bien la obra social, está bien la obra social, pero eh, escuchó una predicación mía acerca de la identidad de la iglesia y me llamó la atención públicamente, que creo que fue el error de él, en decir que yo no estaba de acuerdo en ayudar a los pobres. Yo le dije, no, usted entendió mal. Entonces, yo creo que nosotros tenemos la necesidad y somos parte del cambio, pero no podemos involucrarnos, por ejemplo, personalmente con el gobierno. O sea, nosotros no podemos como iglesia venir y lo que hacen aquí, poner un comedor y comenzar a recibir plata del gobierno para tener un comedor, porque todo eso está involucrado con política. Entonces la iglesia tiene que apartarse muchísimo, pero muchísimo. Para mí una iglesia que hace eso con todo el respeto debido, se lo dije a él,
está prostituida, se contaminó, porque están recibiendo plata de esto. Yo le dije claramente, tenemos que volver a la época en la cual la iglesia era la que transformaba al ser humano sin necesidad de estar vendiéndose al gobierno. La iglesia primitiva nunca se vendió, sus principios no fueron vendidos y por eso era eficiente y efectiva y por eso pasaba lo que pasaba, porque no vendieron sus principios. Entonces, y cuando, como decís tú, ya crecen y el Espíritu Santo los toma, ellos fueron a dar. De hecho, la predicación más grande que da Pedro dice, lo que no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Claro. Ajá, o sea, lo que tengo te doy. Y hay que comenzar a ver eso, o sea, a comenzar a dar salvación. El evangelio no es comida, es salvación. Entonces, ese es un punto. Y el otro, yo entiendo porque también lo he vivido acá. Créanme, para mí es una experiencia de donde yo vengo. Un pastor, vos le decís a un pastor, pastor, hagamos una campaña de esto y reunamos a los pastores de la zona. Y bueno, de donde yo vengo, el pastor hace todo lo posible por reunirlo y hacer la campaña y te impulsa. Aquí me he venido a encontrar con eso, me llamó la atención porque aquí he venido a darme en la torre, o sea, vos le decís a alguien, hagamos una campaña y vos no, pues que mira, primero tenés que esperar un año, ¿verdad? Quiero ver cómo estás en la iglesia y, 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 y aparte de eso, ¿verdad? Tenés que hacer los primeros discipulados del IET con buena nota. Aparte de eso, no sé quiénes son los pastores y si no son de nuestra vez. Unas trabas que te ponen, pero unas Claro, bueno. trabas Eso, increíbles. sí, sí, eso habíamos dicho que hay un tema de buscar el equilibrio entre la institucionalización, es decir, la institución, cómo manejarnos con algunas reglas, y dejar libre al espíritu que camine. Bueno, buscar un equilibrio. Si lo dejamos absolutamente libre, tenemos un problema, y si las reglas no nos dejan avanzar, es otro problema. Bien, dice... ¿Creen que los cristianos verdaderos y que tienen los documentos históricos para probarlo? Lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que el cristiano verdadero, esto lo dice Benihín, acá está citando a Benihín, que los cristianos son los verdaderos los que tienen los documentos históricos para probarlo. Ellos han sido cristianos por más tiempo que ningún pueblo, pero aquí está el problema. Dice, ¿no? Su fe es larga en forma ritual y dogma, pero corta en unción de Dios. Falta poder. Y como resultado, prácticamente no comprenden el significado de oír al Señor y ser guiados por el Espíritu, ¿no? Esto está citando ahí algunas páginas del libro. Lo que dice es que, bueno, la institución, un poco lo que está diciendo Charlie, la institución termina cercenando el mover del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el otro extremo es acá lo que el autor propone, que si, bueno, no podemos dejar llevar solamente por sentimientos personales, ¿no? Es decir, tratar de encontrar el equilibrio sería la cosa. La espiritualidad posmoderna es emocional, ¿no? Vamos a buscar mucho la emoción a las iglesias. Mientras que la religiosidad moderna estaba dominada por el logocentrismo, es decir, el logo se puede traducir como palabra o decir algo, ¿no? Es decir, por el discurso o por el entendimiento, el razonamiento. La posmodernidad se dirige por lo emocional. Los movimientos religiosos nuevos son comunidades emocionales. Vamos a buscar, a veces, ¿no les pasó que alguna vez dijimos, fui a la iglesia, no me pasó nada? Bueno, no me movió nada. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que algo nos conmueva, ¿sí? Es decir, que haya algún tipo de emoción. Esto no está ni bien ni mal, es solamente tratar de entender cómo es nuestra sociedad, ¿sí? No es que vamos y decimos, faltó palabra. No, no, el gran problema es si me emociono o si no me emociono. Esa es la vara con que solemos medir una iglesia, ¿no? Una congregación. Rasgos comunes de estos movimientos, la emocionalidad. La adhesión personal y los lazos emotivos entre los individuos de la comunidad son fuertes. Normalmente son grupos reunidos en torno a un personaje carismático. Digamos, lo que dice, bueno, en la sociedad actual, estos grupos emocionales tienen estas características. Lazos emotivos entre los individuos y la comunidad. Se trata de intensificar el vínculo afectivo interpersonal,
y de minimizar las implicaciones sociales de ese mismo vínculo, permanencia, obligación. Lo que dice que, bueno, generalmente el vínculo con el grupo al que queremos pertenecer, esto puede pasar en la iglesia o no, ¿no? En realidad, todos los grupos que se suelen armar es querer pertenecer a algo. A veces uno dice, ¿pero por qué se está metido ahí? Porque quieren pertenecer. La necesidad de pertenecer a un grupo es re importante, ¿sí? Y la mayoría de las sectas actuales, como, bueno, hay muchas, ¿no? Pero las que los terminan llevando por cualquier camino, suelen tener esto, ¿no? De decir, bueno, pertenecen a un grupo. La necesidad de pertenecer a un grupo y no me importan las implicancias del exterior. No me importa lo que digan los demás, que yo me lavaron la cabeza. Bueno, eso para el cristianismo, nosotros lo entendemos como que está re bien, ¿sí? Pero es peligroso si nosotros no medimos o tratamos de razonar si realmente está bien lo que están haciendo o está mal. Ahora, nosotros, ¿cuál es la vara? ¿Cómo sabemos si lo que el pastor o la comunidad de líderes de la iglesia nos piden hacer, cómo sabemos si está bien o si está mal? Pues por la palabra de Dios. Exactamente. Nosotros, digamos, la ventaja que tenemos, el cristianismo, a diferencia de por ahí alguna secta, es que no es la palabra del pastor la que tiene supremacía, sino que la palabra del pastor tiene entidad siempre y cuando se sujeta a la palabra de Dios. En el momento que no se sujeta a la palabra de Dios, vale nada lo que diga el pastor, por más que lo diga el pastor, ¿sí? Porque nosotros no debiéramos seguir a la persona, sino a Dios. Y gracias a Dios tenemos la palabra escrita en nuestro idioma y todos estamos alfabetizados. Esto no pasó en toda la historia del cristianismo. Alfabetizados creo que estamos. Y sí, Eso sabemos sí, leer. exacto, yo siento que eso es lo que yo considero que no entro en mucha controversia con los manejos. Hablo por el país en el que estoy, ¿verdad? Argentina. Yo lo he visto también en otros países, pero aquí veo, no sé, no hay un fundamento en la palabra. Hay cosas en la palabra que están escritas acerca de lo que tú estás diciendo, y no veo que las manejen. Veo que hay mucho centralismo en la organización. En mi iglesia, yo soy el pastor, aquí tenés que hacer lo que yo diga, si no te gusta, busca otra iglesia. Sí, pasa Entonces, muchísimo eso. Sí, es bien difícil eh, poder crear un sentimiento de pertenencia en alguien si vos mismo estás renuente a escuchar, porque ser pastor, y lo he sido en su momento, no es, esta es mi iglesia, yo mando, y si no te gusta, andate. El ser pastor es tratar de ver cómo, sin comprometer los principios bíblicos, saber dirigir al pueblo y que el pueblo tenga una pertenencia, es decir, que él diga, esta es mi casa. claro, tal cual. Y eso es lo que yo veo que aquí como que, como que llega alguien y de pronto a un hermano que ya tenía su tiempo le quería servir en algo, dio como 5 ideas, a mí me parecieron buenas, pero de pronto el pastor le dijo que aquí se hacía lo que él decía, ¿verdad? Y que pues tiene que sujetarse porque él agarró una frase que está en un libro que se llama Autoridad Espiritual, porque no se puede ser jefe si no se ha sido discípulo. ¿Ah? Yo me quedé como, no, dije, no, aquí están más torcidos. El chabón se fue y no es un mal elemento, se fue con su esposa y su hijo a otra iglesia en la cual sí le permitieron comenzar a hacer los eventos evangelísticos que quería y está sirviendo. Claro. O sea, no es tan complicado encontrar el clic, pero acá veo que mucho jala y encoge. Y si te vas a ir con el pastor Fernando, no, mira, ¿sabes qué? No te vengas acá porque entonces esa es otra visión. Entonces, y te vas a ir con el Juan de la Torre, entonces venido con Charlie, no, porque, o sea, es un institucionalismo que es dañino. Tal cual. Bien, avancemos. Iba a decir algo, pero Sí, bueno, nos André, avanzamos. André. Sí. Tranqui, tranqui. No, pero a ver, también preguntabas vos cómo reconocemos
este tipo de, si es la iglesia almática o emocional, ¿no? A través de que el pastor predique la palabra. Pero también hay de los pastores que predican la palabra, pero por detrás están haciendo otras cosas. Ahí es como medio difícil reconocer el lobo detrás de la oveja. Yo creo que sí, hay liderazgo, ¿no? Algunas iglesias tienen liderazgo, algunos tienen los sugieres, tienen los que están más cercanos a los pastores, digamos. Pero los que no están cerca, ellos lo ven, pero los que no están cerca del pastor, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo lo detectamos? ¿No es cierto? Y yo creo que también a través de la forma del liderazgo de los que están alrededor del pastor. Porque él detrás del púlpito está maquinando cosas y diciendo cosas o hablando cosas de los demás hermanos, y estos hermanos después lo llevan a la práctica. ¿Cómo? Tratándote mal, mandoneando, creyendo que ellos tienen toda la autoridad en la iglesia como para mandarte decir, hace esto, hace aquello, aquello, porque el pastor lo dijo. Y ahí te das cuenta, ¿no? También es una de las formas de darse cuenta de que detrás de la oveja hay un lobo. Tal cual. Sí, sí. Mira, hay un tema. Dice, Jesús dijo, hay una frase, ahora la tendré que buscar bien, ¿no? Pero que le dice, todo lo que les digan los fariseos que hagan, creo que es de los fariseos que hagan. Hagan como le dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen, pero no hacen, etcétera. Entonces, lo que plantea Jesús es, bueno, si lo que dice está bien, que era en el caso de los fariseos, si lo que dice está bien, háganlo. No importa quién lo diga, porque la verdad de Dios es superior a la persona que lo dice. ¿No? Hizo hablar hasta un burro, Dios. Es decir, que la conducta de una persona no es inferior al poder de la palabra de Dios. Si predica la palabra de Dios y eso sirve para transformar vidas y que las personas puedan pasar de muerte a vida y que puedan pasar de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual, bueno, está bien, te sirve para crecer. Si después el pastor o el líder en su fuero íntimo no hace lo que dice, bueno, es un tema de él. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como vos decís, si nosotros vemos que en realidad lo que está buscando es o enriquecerse o tener poder, no sé, cualquier cosa que no tiene que ver con tu crecimiento personal, espiritual o el crecimiento de la iglesia, como dijo Charlie, el cuidar que las personas puedan crecer espiritualmente en esta casa y que tengan sentido de pertenencia, bueno, entonces lo que va a terminar pasando es que ese lugar no es un lugar que predique la palabra de Dios, ¿sí? Porque está buscando beneficio propio, como dijiste, ¿no? Son que tienen piel de oveja, pero son lobos, ¿sí? Bueno, en ese caso, y bueno, lo mejor que uno puede hacer si se encuentra en un lugar donde no podés crecer espiritualmente, que estás cada vez peor, encima te tratan mal, bueno, buscar un lugar, lugares hay un montón. Uno de los beneficios que tiene el evangelismo es que hay un montón de iglesias. Antes, digamos, si vos pertenecías a la iglesia católica, vos tenías una iglesia, si el cura estaba chiflado, y bueno, te tocó tener el cura chiflado, no te quedaba otra. La parte Bien, buena, sí, yo les comentaría algo, bueno, para los que son pastores acá, esto es algo, a mí me funcionó en su momento, lo escuché de un pastor de Guatemala también, porque ellos son muy estructurados en el sentido de la organización, en el sentido organizacional, no son tan religiosos, pero en el sentido organizacional son bien estructurados. Entonces, eh, yo recomendaría, a mí me funcionó, lo implementé en una congregación que por cierto era de pueblo, pero el hecho de ser de pueblo no significa que las personas no son entendidas. O sea, el hecho de no, tal son cual, gente que, obvio. o sea, vos puedes decir que es un pueblo, pero a veces encontrás entre el pueblerino más entendimiento que el citadino, ¿verdad? O sea, Claro, entonces, yo lo que hacía era que yo siempre que venía alguien nuevo, tenía un escrito diferente al que fuera de otra iglesia. Pero lo primero que hacía yo era sentar a la persona y darle, es como un contrato, decirle cuál era la visión de la iglesia, qué es lo que hacíamos. Y si él estaba de acuerdo, había otra página donde decía que me permitía a mí discipularlo y tenía ciertas políticas
muy bíblicas en el sentido del discipulado y de la corrección, y yo lo hacía afirmar. Yo le decía a ese papel, esto no tiene ningún valor legal, tiene un valor moral delante de Dios. Claro. Vos firmás y estás diciendo que te comprometes a esto. ¿Okay? Entonces, si vos venís y no querés hacer caso, lo que está en juego es tu honor, tu palabra, tu honor. Ahí es cuestión tuya. Pero noté que las personas a las que yo hacía firmar eran más, o sea, como que se estaban más comprometidas con la visión que aquellas a las que yo no hacía firmar. Sí, sí, pero ¿sabes por qué? Porque el tema de firmar, como vos decís, no es un tema legal, sino es un tema espiritual. Yo estoy declarando con una firma que yo me estoy con esta visión, me suscribo, etcétera. Es un tema espiritual muy profundo, en realidad. Sí, sí. Y bueno, Yo eso se está los bien dejo porque, sí, como eso, una idea, pues, para que claro, la puedan implementar. sí. No pasa en todas las iglesias, pero eso sería una de las cosas ideales. Saber exactamente cuál es la visión de la iglesia. En realidad casi todos la tienen, pero nunca preguntamos esto. Por lo mismo, generalmente cuando vamos a una iglesia, lo que vamos a ver es si me emocionó o si no me emocionó. Esa es la vara con que solemos medir. Y después, la emoción nos puede emocionar cualquier cosa. O sea, Titanic nos emociona. ¿Sí? Es decir, que no debería ser la vara para elegir una iglesia. Sin embargo, es la vara que usamos. Es decir, yo fui, lloré y después me maté de risa. Está genial. Pero después a veces caminamos un poco y vemos que tenemos problemas. ¿Sí? Porque la visión de la iglesia, la forma de manejarse, etcétera, no va con nuestra forma de ser. ¿Sí? A ver si podemos terminar estos 3 puntitos que mencionan y ya dejamos la clase acá. Dice, se muestra desconfianza ante lo dogmático y doctrinal. La única regulación admisible que mantiene la intensidad emocional en el seno del grupo es la experiencia espiritual de los participantes. Y la última dice, se manifiesta un localismo en el sentido que su horizonte y legitimación de su existencia recaen sobre el propio grupo y sobre el portador del carisma. Lo que menciona es que, bueno, el localismo es decir, bueno, pertenecemos a un grupo local y ese pertenecer a un grupo local termina siendo un localismo. ¿Qué sería el localismo? Es decir, somos los únicos. Ese sería el localismo. Es decir, esta es la única iglesia que tiene la verdad. Bueno, no, somos una comunidad hay muchas iglesias y somos hermanos entre todos. En donde yo diga, mi bandera es la única bandera que sirve, bueno, ya estoy en un problema. ¿Sí? Es decir, mi congregación es la única que dice la verdad, o esta es la iglesia y trato de que tenga una persona que va a otra iglesia, traerla para la mía. Bueno, eso es lo que se llama el localismo. Es decir, bueno, mi iglesia, mi localidad, mi lugar es el único. No tenemos una visión amplia. ¿Sí? Ahora en la próxima clase vamos a seguir avanzando un poco con este tema que tiene que ver con la visión amplia. Nos puede llevar. Esta clase tiene muchos equilibrios, ¿sí? Entonces te muestra un extremo y te muestra el otro. Ahora lo que estamos viendo es el tema de la emoción. Nosotros somos emocionales. Nuestra sociedad es emocional y buscamos emocionarnos, ¿sí? Ahora, bueno, esa emoción no tendría que ser la única vara. Sin embargo, tampoco podemos sacarla, no podemos sacarla del sistema la emoción. ¿Sí? Porque es una cosa que el Señor nos puso en nosotros, es una forma de comunicarnos. ¿Está bien? Y con este tema, más o menos pasa lo mismo, que es el localismo. Es decir, bueno, por un lado está el yo soy el único. Eso está mal. Y por otro lado está lo que se llama el sincretismo, lo vamos a ver la semana que viene, o el ecumenismo, que es todos valen. Bueno, ni yo soy el único, ni todos valen, ¿no? Tratar de encontrar todos valen, y cuando habla de todos valen es todo. Entonces lo que menciona más adelante el autor es común ver cristianos que creen en la reencarnación. ¿Por qué? Porque todo vale. ¿Sí? Entonces la reencarnación es una forma de entender la vida y vale también. Entonces, bueno, ni sos el único, digamos, no es que tu iglesia local es la única que existe en el mundo, ni tampoco todo lo que existe vale. Tratar de encontrar el equilibrio es el de buscar el punto justo. Y siempre la vara debería ser ni la emoción, ni la bandera propia, sino tiene que ser
la palabra de Dios. Por eso es re importante que leamos nosotros de forma personal la Biblia. ¿Sí? O bueno, este estudio que estamos haciendo, o siempre es muy importante tener un conocimiento, un crecimiento bíblico en la palabra de Dios, porque de esa forma podemos comparar, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Esa es la vara. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algo que decir? Hasta acá la clase de hoy. ¿De quién es el libro? ¿El autor? Este autor, lo que hace que es una mezcla, yo lo mandé, espera que dejo de Sí, compartir. lo mandaste, no lo has Sí. sacado, pero porque mencionaste a Benny Hinn y es muy raro que haya un autor. No, lo que pasa es que este autor lo cita a Benny Hinn para hablar cómo Benny Hinn es su teología está centrada en la emoción, ¿sí? Y en lo personal, no en la doctrina y no en la teología, sino en lo personal, mi relación con Dios. Yo un día me encontré con Dios y, y hablé, buen día, Espíritu Santo, y le dije, ¿cómo andás? ¿No? Una relación hiperpersonal. Entonces lo que menciona el autor es que Benny Hinn es hijo de su época. Es decir, bueno, todos nosotros entendemos un poco así. Él, digamos, fue uno de los pioneros y el que normalizó esto, ¿no? Dijo, bueno, la relación con el Espíritu Santo es de charla, es de un amigo que lo tengo siempre. Digamos, lo propuso, su gran tesis. Y se olvida de la teología y de la tradición, porque eso no sirve para nada, según la visión de Benihín. ¿Sí? Nosotros acá lo que buscamos es, bueno, el equilibrio. La institución Bueno, sola no te va a servir para nada, la historia sola no te va a servir para nada, la teología sola no te va a servir para nada, pero la emoción tampoco, porque te puede llevar a cualquier lado. Yo hablo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice a mí, te puede llevar para cualquier lado. ¿Sí? Por eso tenemos la Biblia. Yo siempre digo, la Biblia no es que circunscribe a Dios. Dios no puede salir de la Biblia. No, la Biblia nos circunscribe a nosotros. Nosotros no podemos salir de ahí. Es un límite que el Señor nos puso. Bueno, hasta ahí. Todo lo que está acá sí. Si no está acá, no. ¿Sí? Es un límite para nosotros. sí, ¿Sí? sí, Entonces, yo creo que el equilibrio es importante porque, eh, sí, o sea, Neo tenés razón, pues, o sea, tenemos las dos tendencias. Yo percibo una iglesia actualmente, sí, muy emocional y tenés toda la razón, pero, por ejemplo, eh, bueno, yo soy de El Salvador y las experiencias más directas con el Espíritu Santo las hemos tenido en Guatemala y en Honduras. Entonces, El Salvador es un país que se enfocó mucho en la palabra, o sea, en la palabra, ¿ya? sí, Pero Guatemala y Honduras son más como, vos ves a Ebenezer y vos llegás a Ebenezer, a esa iglesia y ahí el más frío tiene que danzar y 4 horas mientras está el culto no puede quedar, se queda sentado y está muerto, o sea, se lo claro, llevan al hospital, o sea, porque está muerto. claro, Vos pones los videos de Benecer y no es mentira, la iglesia cuando vos entras y comienza la alabanza, ahí tenés a más de 25,000 personas saltando, danzando, gritando, aleluya, y todo el mundo encima, y vos llegas por primera vez y te quedas sentadito, una de dos, o le llaman al médico para ver que algo te pasó, o qué onda, todo el mundo está en claro. una, ahora, en Claro, una y gravilla, pero vos fíjate que estas manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones como hablar en lengua, danzar, qué sé yo, surgen como un rompimiento de lo institucional, ¿no? De lo riguroso. Y después se de lo termina riguroso. institucionalizando. Después termina siendo que si no hablas en lengua es que no tenés el Espíritu Santo. Es decir, pasa a ser una norma. Lo que era algo liberador de la norma termina siendo norma. Sí, en la parte esta de que tenés que dar en lengua si no te lo tenés al Espíritu Santo, eso es una mala interpretación. Claro, pero es que se normaliza. A partir de una manifestación del Espíritu Santo, buscamos fundamento bíblico y pasamos a hacerlo normalizado. Es decir, bueno, todos tienen que hacer esto. Volvemos, digamos, tenemos la tendencia como seres humanos a volvernos religiosos, ritualistas, ¿no? Repetitivos. ¿Sí? Si funciona así, lo tengo que volver a hacer así. Y hay un gran problema en la actualidad, que hay que en muchas iglesias se predica el avivamiento, que está bien el avivamiento, pero nunca en la historia de la iglesia hubo avivamiento por predicar el avivamiento. Siempre hubo avivamiento por predicar
el arrepentimiento, por predicar a Cristo, por predicar Sí, la Biblia, ese es pero no por predicar el avivamiento. ese es el error que cometen hoy en día, que quieren predicar avivamiento y sí siento yo que hacen como que cualquier cosa para que la... Yo he visto iglesias, no acá, lo vi en Colombia, yo cuando la vi dije yo, hey brother, eso está bueno, porque hasta tienen sus cositas de eso que le echan como las discotecas de gas, ¿verdad? De gas, así como de nube. Y yo Sí. cuando le echaron, yo dije, esta gente está mal. Bueno, Charlie, pero en la iglesia de hoy, en una época era poner sistema de música o no, que ya se institucionalizó en todas las iglesias, y ahora es el tema de las luces. En todas las iglesias hay juego de luces. Y si no lo tienen es porque todavía no lo pudieron comprar. Pero eso también tiene mucho que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque eso es lo que te emociona, ¿sí? Te pone alegre, es una emoción, ¿no? Entonces se busca siempre apelar a la emoción, lo sepan o no lo sepan, porque yo no estoy diciendo que el pastor maliciosamente busca apelar a tu emoción. No, 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 tiene que ver con nuestra sociedad. Tenemos que ser emocionados, ¿no? Estamos formateados de esa manera. Y entonces todo lo que se busca es lograr emocionar a las personas, porque si te emocionás, vas a seguir viniendo. Y bueno, es un problema. ¿Sí? Bueno, dejamos la clase acá. ¿Sí? ¿Alguien que nos quiera guiar en oración? Y Una mujer, el autor es Sing Hong, el autor. Vamos a seguir a partir de acá, lo vamos a ir leyendo a partir de la semana que viene. ¿Sí? Es el primero de la lista. Bien. ¿Alguien que nos quiera despedir con una oración? Nanu. Ahí se puso Ramón. Ramón prendió la cámara. Bueno, dale. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por las enseñanzas que tú hoy nos has dado. Gracias por el conocimiento, Señor, que entra en nuestra vida a través de nuestro hermano y de nuestros hermanos y hermanas. Señor, gracias por tener este privilegio y la honra, Señor, de poder recibir conocimiento de tu palabra a través de cada uno de nuestros hermanos. Y gracias por la salud y bienestar de cada uno de ellos. Y te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos guardes de regreso, Señor, a los que no estamos en nuestra casa, que nos cuides y que nos cuides a cada uno en este lugar también. Gracias te damos, Señor, por tener la honra de hablar y de entender y de conocer más de tu palabra, Señor. Te damos gracias y nos despedimos hasta la semana que viene en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Nos estamos viendo, señores. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.